Muy buenos días, amada Iglesia de Cristo los Geranios, presencial, virtual, y todo aquel que en algún momento se junte a nuestra página. Está escrito Iglesia de Cristo los Geranios en la página de YouTube. Estamos en esta mañana con algo de frío, pero casi siempre yo quisiera compartir con todos la razón. Siempre quiero indicar el por qué estamos aquí. Hay un peligro grande en nuestras vidas, porque cuando nosotros no nos llenamos de Dios, de su palabra, dejamos espacios, y esos espacios los aprovecha el mundo y el enemigo nuestro. Entonces, es la razón por la que nosotros mismos, cada uno de manera individual, pero también pensando en las generaciones que deben ser enseñadas, de no dejar espacios en nuestro corazón ni en nuestra vida para que el enemigo haga de las suyas con nosotros. Y estamos queriendo esta mañana analizar algo que es importante, y es que Dios nos ha hecho de una manera especial, características propias que Dios puso en nosotros. Al igual que la ira, que hemos analizado hace algunas semanas, hay una conducta que Dios ha puesto en nosotros como defensa para nuestra preservación, ya sea de nuestra vida, de nuestra integridad física o moral alrededor de nosotros, a lo que llamamos miedo. Esta es una de las emociones que compartimos inclusive con los animalitos. Nosotros hemos visto a un perrito con miedo, un gatito con miedo, una gallinita con miedo. Se define el miedo como una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro, como habíamos dicho las veces anteriores, real o imaginario. En ocasiones de difícil control, que implica una reacción de alarma inmediata que moviliza al organismo, a que el organismo desencadene un conjunto de cambios en la función normal de cada persona. Algunas personas pueden definir al miedo, ese sentimiento, en una sola palabra. Por ejemplo, preocupación. O hay veces que dicen inquietud, desasosiego, intranquilidad. Si Dios creó el miedo dentro de nosotros, esto es bueno, pero debe ser entendido bien, dentro de los fines para lo que fue creado, lo que es igual para el objetivo que está destinado, y debe ser fomentado, pero de una manera equilibrada, a lo que yo llamaría prudencia, porque es el mecanismo a través del que tenemos la capacidad de preservar nuestra seguridad, y podemos también discernir situaciones evitables para el amparo de nuestra familia o de grupos humanos con los que convivimos. Pero, ¿qué hacer cuando el miedo resulta una amenaza continua en nuestras vidas? Porque tememos a muchas cosas a nuestro alrededor. Tememos perder el trabajo, perder amistades, perder la salud, perder a nuestros hijos, a nuestro esposo, o que ellos se pierdan física o espiritualmente. Un miedo
que se vuelve obsesivo, a tal punto que nos quita la paz y la tranquilidad y no logramos sacar de nosotros. Hay veces que decimos, es superior a mí. Pero los que creemos en Dios tenemos una noticia. No debemos vivir con miedo, con prudencia sí. Y nos vamos a preguntar, entonces, ¿por qué si somos cristianos vivimos con miedo? Vamos a ir a Eclesiastés, el capítulo 12, verso 13, porque este verso nos está respondiendo. Y dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sí? La causa de tener miedo siendo cristianos es que no tememos a Dios. Nos hemos apartado de los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias, porque tú nos has hecho de una manera tan especial, Señor. Pero las cosas y los dones que nos has puesto en nosotros, Señor, hemos utilizado mal, Señor. Y con esas herramientas tan valiosas tuyas, Señor, somos capaces hasta de hacernos daño, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que el miedo no es de parte tuya, Señor, y que el antídoto que tú has puesto para erradicar el miedo es precisamente el temor a ti, Señor, entendiendo por temor la obediencia a tus mandatos, amado Padre, porque tú has puesto para bienestar de todos tus hijos, para que podamos ver tu gloria, Señor, cuando llegue el momento. Mientras estemos en esta tierra, Señor, esta herramienta, el temor de Dios, va a ayudarnos a vivir una vida de paz y de confianza en ti. Te adoramos, Señor, te damos las gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es increíble cómo nosotros, libre y voluntariamente, hemos decidido ignorar los principios escritos en la palabra de Dios. Consecuentemente, el resultado de ello nos lleva a saturarnos de miedo. Tenemos miedo de cosas que no deberíamos tener. Abrimos nuestras redes sociales para ver noticias y nos llenamos de miedo. Surge otra pregunta. Entonces, ¿cómo vive un creyente verdadero en una sociedad saturada de miedo y al mismo tiempo ser la persona que Dios quiere que seamos? En la palabra de Dios encontramos uno de los versos más importantes y dulces para superar precisamente ese miedo que nos tiene atados, porque nos hace saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Él está dispuesto siempre a protegernos, porque le importamos. Dios se involucra en nuestro vivir diario. No hay cosa de nosotros que a Dios no le importe. En el libro de Isaías, el capítulo 41, versos del 10 al 12, nos recuerda esta mañana diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Ellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios,
quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En algunas oportunidades he compartido con mi familia lo que Dios ha hecho personalmente conmigo. Y si hay algo valioso dentro de las familias, es que cuando nosotros nos ponemos en oración y el Señor contesta la oración, compartamos en la casa lo que Dios ha hecho con nosotros, y esa es una manera de afirmar la fe de nuestros hijos en su caminar. Y he compartido lo que Dios ha hecho conmigo. Hay ocasiones en las que he sido perjudicada y también mis hijos han sido perjudicados. Y este pasaje es el que afirma nuestra confianza en Dios. Los que nos perjudicaron ya no están. Dios cumple en todo tiempo sus promesas siempre y cuando en Él confiemos. Dios quiere animar nuestra fe dentro de nuestras aflicciones, dándonos consuelo y desarrollando paciencia. Dios no quiere que sus hijos seamos miedosos. Por lo contrario, nos invita a aprender a confiar en Él, a depender de Él como lo que es, nuestro Dios. En realidad, una de las afirmaciones más frecuentes que encontramos en la Biblia es precisamente, no temas. Dios conoce nuestra fragilidad. Dios conoce que nuestra mente se diluye en lo que sea y nuestro corazón es débil, y por ello nos dicta repetidamente, no temas, para que dejemos de dudar de su amor, de su paciencia, porque desconfiamos de que Dios iba a cumplir con exactitud lo que Él dijo, porque Dios no engaña. Entonces, el entender que Dios nos dice no temas y creerle, va verdaderamente a transformar nuestras vidas y para siempre. Cuando Dios en el jardín del Edén le habló a Adán, luego de que él había pecado, y le preguntó por qué se escondieron, Adán le contestó que tenían miedo. Ahora podemos entender que el miedo en realidad en este día abunda en la humanidad. Hay esa sensación de alarma interna que nos lleva a tener desconfianza en todo y en todos. Este es el miedo insano que debemos aprender, pero aprender y entender para erradicar de nuestra conducta para siempre. Es un miedo que no edifica. Una cosa es la prudencia, ya habíamos visto, y otra cosa es el miedo. El miedo desequilibra nuestra paz y no viene de Dios, viene del enemigo. ¿Por qué? Porque ese miedo paraliza al creyente y no le permite accionar correctamente ni discernir con claridad las situaciones por las que pasamos. En verdad que en esa condición no sabemos ni lo que hacemos. ¿De dónde vienen nuestros miedos? El miedo es aprendido. Lo experimentamos en la infancia, porque nuestros papás, por el amor que nos tienen, por ejemplo, nos han dicho, no toques el fuego, no te arriesgues en un río, huye de las serpientes. Y es necesario que pase mucho tiempo para aprender que el fuego, el agua y las serpientes no son peligrosas cuando se abordan de un modo correcto. Yo no voy a exponerme a una serpiente directamente, pero tras de vidrios que ponen precisamente en los zoológicos, no es peligroso y podemos aprender algunas cosas. Resulta desagradable
que seamos nosotros los que hayamos infundido miedo en nuestros hijos. Y es hasta imperdonable el hecho de que solamente por el gusto de verles reaccionar con miedo, inventamos fantasmas y cucos para asustarles y para que cambien su conducta o para que duerman. Otra causa de miedo es nuestra imaginación. Nuestra mente trabaja continuamente para elaborar ideas tantas veces equivocadas. Recuerdo que la primera vez que le vi a la mami de mi esposo, mi mente me dijo algunas cosas, que era una persona difícil, que tenía fácil enojo, que era demasiado estricta, poco tolerante y con pocas ganas de aceptarme. Pero era todo lo contrario. Tan cierto, llegó a ser todo lo contrario, que llegué a darle el trato de madre y recibí el trato de hija. Si no hubiera sido que superé estas ideas equivocadas, mi imaginación me hubiera mantenido lejos de su cariño. La imaginación es la creadora de barbaridades que alimentan nuestro miedo. Otra de las razones es la ignorancia. La falta de conocimiento, por ejemplo, de la voluntad de Dios puede hacernos tergiversar su mensaje. Por ejemplo, el buscar hacer algo para yo personalmente aportar de cierta manera para mi salvación, mediante sacrificios, cumpliendo ciertos ritos, cuando solo la fe puesta en Jesucristo nos da la garantía de salvación y de vida eterna. Y en este punto, sí quisiera que entendiéramos en realidad lo que ocurre en la diferencia de religión. Por ejemplo, alguien que practica una religión, que inclusive se deja llevar de las tradiciones, dice que debemos ser buenos para llegar al cielo. Pero el Señor, ¿qué dice? Vayamos a Cristo para luego ser buenos, porque el Señor nos va transformando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y, por decir algo, un católico? Los dos hacen buenas obras. ¿Cuál es la diferencia? Pues sencillamente, en el catolicismo hacen cosas buenas para agradarle a Dios y aportar para la salvación, siendo buenos. El cristiano hace cosas buenas, pero como consecuencia de ser hijo de Dios y por gratitud al Señor por la salvación gratuita que nos ha dado. Son las cosas que debemos discernir con claridad para no equivocarnos. Cuando nos aferramos a una doctrina y, lo que es peor, enseñamos una doctrina equivocada, nos llenamos de miedo de no ser salvos. Dudar de Dios es mucho más frecuente de lo que nos parece. Esto nos pone a tener miedo, porque descuidamos nuestra fe para permitir que el mundo nos convenza de tantas cosas de las que está saturado. Y no tenemos el carácter suficiente para mantenernos firmes en los mandatos impartidos por el Señor. Descuidamos nuestra relación diaria, que si todos los días abriéramos la Biblia para leer, para entender, para reflexionar y obedecer, jamás entraría la duda en nuestro corazón. Una de las manifestaciones es precisamente cuando nos acercamos a su presencia y confesamos un pecado una vez, otra vez,
una tercera, una quinta e innumerables veces cuando Dios ya nos perdonó. ¿Por qué seguimos pidiendo perdón? Porque no nos sentimos perdonados. ¿Por qué? Porque no creemos. Porque no tenemos la fe suficiente para creerle al Señor que si nos ha dicho que nos perdonó, eso es cierto. Tenemos miedo a Dios y no es lo que Dios quiere. Por supuesto que Dios es santo, pero no es motivo para tenerle miedo, sino más bien para honrarlo, para reverenciarlo desde su nombre y obedecerle y luego seguirle. Cristo dijo tantas veces, no temáis, y también afirmó que no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tener miedo hace que nuestra mente no tenga la suficiente objetividad. Porque si continuamente en nosotros está la idea de que algo malo va a pasarnos, ni siquiera podemos concentrarnos en los problemas diarios que necesitan ser resueltos coherentemente. ¿Acaso no hemos pasado por momentos en que tenemos esa apariencia de distraídos que no nos permite que entren otras ideas? Hay veces que nos han tenido que llamar la atención para despertar a poder entender. Nos cuesta pensar en otras cosas cuando tenemos miedo. Con miedo pasamos por tiempos de indecisiones. En ocasiones y por miedo a no hacer las cosas perfectas, dejamos de hacer oportunamente esas cosas. Podemos tener un talento especial para algo, pero por el miedo de no hacer perfectamente, nos detenemos y no funcionamos. El miedo también nos trae incertidumbre. En mi tiempo de estudiante de medicina, recuerdo haber pasado por momentos así. Cuando me tocó pasar por el área de niños quemados, en alguna ocasión traje también a colación, el dolor de verlos era inhumano. Cuando salía hacia mi casa, abrazaba a mis hijos y me sentaba a llorar, sin consuelo. Tenía miedo de que eso les ocurra a mis hijos. Claro que en ese tiempo no era cristiana, pero yo sé que fue el Señor quien puso paz en mi corazón, me levantó y me hizo pensar que si debía ayudar de una manera eficaz, sabiendo el dolor que esto les causa a estos niños afectados, pero que me necesitaban, era necesario priorizar mi desempeño, mi capacitación y no mi miedo. Otros factores que pueden causar miedo son de diferente índole. El factor económico, por ejemplo, problemas de identidad, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Complejos que llevamos dentro y que son la razón del bloqueo de nuestro crecimiento espiritual. Si ponemos en una balanza nuestra fe en las promesas de Dios y nuestro miedo, yo sí quisiera que hagamos ese balance. ¿Quién gana? ¿Nuestro miedo o las promesas puestas en el Señor? Dios tiene una voluntad bajo la cual debemos vivir, pero por temor no lo hacemos. Nuestra lucha diaria es real. Dios quiere siempre lo bueno para nosotros, pero no nos atrevemos a creerle por miedo. Y lo que Dios nos manda hacer, no debemos hacerlo necesariamente como hacen terceras personas.
Nosotros debemos hacer lo que Dios nos manda con nuestros propios dones, de acuerdo a nuestras circunstancias y de acuerdo con el propósito suyo para nuestras vidas. No necesariamente lo que hace el otro es perfecto. Cada quien tiene su propia manera de hacer, pero hagámoslo. También es cierto que hay otras personas que ponen en nosotros cargas y niveles de cumplimiento sobre nuestras vidas, y esto es lo que también desata en nosotros el miedo a defraudarles la confianza que han puesto en nosotros. Esto va a ser poco posible lograr y bajamos nuestro nivel de vida. Dios no quiere eso. Dios tiene para nosotros cosas grandes, pero no lo vamos a entender mientras tengamos miedo. Recordemos que lo que nos hace de fácil manejo a los seres humanos es precisamente el miedo. Dentro de las instituciones, a veces nos encontramos con personas difíciles que producen miedo en las personas y por miedo a ser maltratadas, dejan pasar injusticias y no protestan. Ese es el poder del enemigo, porque el miedo viene de parte de él. El miedo es también capaz de alterar nuestra salud física, al igual que la ira, que el desánimo, que la depresión. Nuestras emociones están afectando directamente proporcional a la intensidad de esas emociones sobre nuestro cuerpo. Hemos hablado de todos los sistemas afectados. Y si alguien de manera continua vive en miedo, va a afectarle su organismo, empezando con una alteración inmunitaria que comúnmente llaman las defensas, y le hacen susceptibles de contraer distintas enfermedades. Con el miedo se altera nuestro régimen alimentario, en más o en menos. Personas que dejan de comer y personas que por el miedo comen más. Descuidamos los ejercicios habituales que nos permite una vida saludable. Todo eso es consecuencia del miedo. ¿Cómo enfrentar ese miedo? Fácil, con temor de Dios. Cuando nosotros estamos conscientes de que hemos dado paso en nuestras vidas al miedo, vamos a ir y reconocer delante de Dios los problemas que tenemos y decirle con nuestras propias palabras. No creo que sea difícil ir donde el Señor y decir: Señor, tengo miedo. Lo siguiente es encontrar el origen de ese problema. Vamos a preguntarnos: ¿por qué tengo miedo? ¿Es acaso algo que hemos hecho y tenemos miedo a las consecuencias? Lo tercero es comprender que mientras nos enfoquemos en los problemas, estos problemas jamás, nunca van a disminuir. Hay veces que yo he preguntado: ¿el miedo le ayudó a pagar deudas? Creo que no. Todo lo contrario, van a ocupar parte considerable de nuestras vidas, de nuestros tiempos, de nuestra energía, y va a tener un papel preponderante en nuestras decisiones, en nuestro carácter. Entonces, si queremos que cambie nuestra realidad, ¿qué haremos? Vamos a quitarle el enfoque al problema y vamos a dirigir nuestra atención a la palabra de Dios. Giremos nuestra cabeza para entender quiénes somos en el Señor y qué tiene que ver el miedo con nosotros. Si volvemos a Isaías 41,
el Señor nos está diciendo lo siguiente: no temas. ¿Y por qué no debo temer? Porque yo estoy contigo. Cuando una madre de familia coge de la mano a su hijo en la oscuridad, ya no tiene miedo. Si Dios está con nosotros, no vamos a temer. ¿Y quién está diciendo esto? Está diciendo nuestro Padre amoroso, que nos ama, que es el que creó el cielo, la tierra. Es el que está sentado sobre su trono y el que su reino no tendrá fin. Tiene bajo su dominio todo lo creado y merece nuestro temor, entendiendo por temor respeto reverente. Y este es el Dios que quiere erradicar de nosotros nuestro miedo. Es el que nos dice: no desmayes. Nos invita a no darnos por vencidos y quiere que pongamos nuestro enfoque en Él en lugar de enfocarnos en el miedo. Debemos restarle importancia a ese miedo para dejar de ser perjudicados. Dice el Señor: porque yo soy tu Dios. No es solo nuestro amigo en el que sí podemos confiar, es sobre todo nuestro Dios, soberano en nuestras vidas, entendiendo por soberanía que Dios puede hacer lo que Dios quiera en nuestras vidas. Es un Dios que tiene relación personal con nosotros y sigue diciendo que es Él el que nos esfuerza. Dios tiene todo el poder que necesitamos para levantarnos cuando hemos caído. Dice también: siempre te ayudaré. Y Dios dice siempre porque conoce que necesitamos de su seguridad en todo momento. Porque casi siempre tendemos a tener miedo. Necesitamos saber que nos ama y nos dice que nos va a sustentar con la diestra de su justicia, sin importar lo que nos toque enfrentar en la vida. Sabemos que estamos en sus manos. ¿Qué mayor seguridad necesitamos que su palabra? Nadie puede superar a nuestro Dios Todopoderoso, ni nada. Creemos de verdad lo que está escrito en ese versículo y afirmamos que esto es cierto. Pensémoslo. No permitamos que entre nosotros haya la menor duda de que esto fue cierto en el tiempo que se escribió y es cierto hoy, tanto para nuestra Iglesia de Cristo los Geranios y para todo aquel que tome la decisión de enfrentar sabiamente el miedo de acuerdo a su palabra. Si lo creemos dentro de nosotros, tengamos un cambio verdadero. Y en cuanto notemos que el miedo quiere aparecer y sabemos que nos va a dañar, alejémonos de él. Si somos hijos de Dios, debemos tener la certeza de la protección de Dios, de la confianza puesta en Él y por siempre. Él nos va a sostener, nos va a fortalecer. Su diestra está dispuesta a levantarnos, sin importar lo que enfrentemos. El Rey de todo lo creado, que es nuestro Padre, va a desarrollar su poder para cuidar de nuestras vidas. Nos lo ha prometido personalmente. Es nuestro Dios que toma nuestro miedo en sus manos y lo elimina. Entonces sabremos que el miedo ya no es importante en nuestras vidas y en lo sucesivo vamos a poner nuestra mirada, ya que más nunca el miedo va a ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo va a ser el Señor. Le entregaremos nuestros temores basándonos
en que somos sus hijos, hijos de un Dios que es Padre nuestro, que es todopoderoso, que promete cuidarnos, que sabe muy bien quiénes somos. Y esta reflexión es una verdadera batalla de fe, porque leemos sus promesas, pero todavía tenemos dudas. Esto a Dios no le afecta. Dios mantiene su promesa porque Él es inmutable. Es la razón por la que debemos erradicar de nosotros todo sentimiento que nos perturba, como es el miedo. Creemos que Dios dice, no es necesario que se angustien, porque contamos para siempre con lo que Él dejó escrito. Él nos va a ayudar a superar lo que sea, porque nada es superior a su poder. Cuando hemos rendido nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, contamos con todas las promesas que las dejó para sus hijos. Y si nos consideramos hijos, si anhelamos caminar en este mundo sin ese miedo destructor, su socorro, su ayuda y su paz es para todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Como siempre, la palabra de nuestro Señor es vida. Le agradecemos a nuestra pastora por siempre tenernos al tanto y siempre mostrarnos lo que Dios quiere para nosotros. En esta mañana estamos de fiesta, estamos con un cumpleañero que es nuestro ministro de alabanza, nuestro querido Nicolás, y quiero que pase acá al lado de la pastora para que nos ayude nuestra pastora dando palabras de bendición a nuestro pequeño gran líder. Señor amado, te damos gracias por un día más para cada uno de nosotros y por alegrar nuestros corazones, Señor, con la vida de nuestro querido Niquito, Nicolás Patricio Rodríguez Tobar, un niño que fue tocado por el Señor desde el comienzo de sus días. Bendecimos su vida, rogamos al Señor que te llene de dones, de talentos, que todo lo que tu mano toque prospere, que todo lo que tú hagas fructifique, mi hijo, y que nunca te apartes de su palabra como buen hijo de Dios. Te adoramos al Señor, te amamos mucho, Dios te ama, nosotros también, y todos alabamos al Señor. Amén. Y vamos a cantar. En este día de Bueno, nuestra canción como familia que queremos cantar a nuestro pequeño Nicolás. A los que sepan, por favor, que nos acompañen cantando la canción. 1, 2, 3. En este día de tu cumpleaños, en este día lleno de alegría, toda tu familia te felicitamos y te deseamos que Dios te bendiga. Que seas muy feliz en el Señor, que seas muy feliz en el Señor, que siempre te encuentres alabando y también glorificando a aquel que vive y en la cruz murió, aquel que vive y en la cruz murió. Queremos bendecir la vida de nuestro pequeño Nicolás, que ha sido un pilar fundamental en nuestra alabanza, con su gran talento que Dios le dio. Incursiona también en la guitarra, el canto. Realmente es un ejemplo de amor, de constancia y de perseverancia para toda la familia y para toda nuestra
iglesia, nuestra querida iglesia de Cristo los Geranios. Les amamos mucho, Señor, les bendecimos a todos ustedes, los que nos están aquí presentes, los que nos ven de manera virtual. Les pido, por favor, compartan este mensaje para que llegue a mucha más gente. Les amamos mucho y nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.